El cuento del patito feo. Érase una vez una bella patita que se casó y al poco tiempo puso muchos huevos. Casi todos eran blancos y perfectos, pero uno de ellos era completamente distinto. Poco a poco los cascarones se fueron rompiendo y el último en salir fue el del huevo distinto. El patito que salió era muy extraño. Tenía una cabeza muy grande y unas plumas y picos oscuros. Todo el mundo se reía y se aislaba al pobre patito. Al cabo de un tiempo el patito no pudo más y decidió marcharse, solo para que nadie más le hiciera daño y se burlase de él. Su papá, que lo quería mucho, estuvo buscándolo durante un tiempo e incluso su mamá se arrepintió de haberlo tratado mal. Pero el patito ya había emprendido un camino en solitario para encontrar la felicidad. Pasó por muchos lugares, muchos en los que había también patos, pero no encontraba a nadie como él. Pero no se daba por vencido y siguió viajando hasta que un día llegó a un gran lago de aguas cristalinas y en ese lago había dos aves blancas como la nieve, con un largo cuello y tan hermosas. El patito quedó mirándolas mucho rato embobado. Al principio pensó que en no acercarse, pero unos animales tan bonitos seguramente le rechazarían. Pero al final se armó de valor y fue hacia donde se encontraban los cisnes, porque esos eran aquellos bellos animales. Nada más al verle se acercaron y lo invitaron a unirse a ellos. El patito feo, sorprendido pero feliz, se acercó y así pudo nadar con alguien sin sentirse rechazado. Pero ¿cuál fue su sorpresa al darse cuenta de que a los pocos días sus plumas pardas y oscuras empezaban a caerse y le salían unas nuevas completamente blancas? También su cuerpo empezó a hacerse más grande y elegante. Enseguida el patito feo se dio cuenta de lo que pasaba. Él no era ningún patito feo, era un cisne. A partir de entonces, el cisne, que había sido un patito feo, vivió feliz con los suyos y se dio cuenta de que todos los animales son hermosos a su manera y merecen vivir rodeados de amor. Este es un cuento muy antiguo, escrito en 1842 por Andersen. Se publica por primera vez en Copenhague, en Dinamarca, el 11 de noviembre de 1843, en Nuevos Cuentos, el primer libro de su edición. Por ese entonces, Andersen hacía promoción de su cuento leyéndolo en alto en las fiestas y reuniones. El cuento se volvió a publicar en 1849 con Cuento de Hadas y 1850. Este libro, escrito por Hans Christian Andersen, nos empeña que las apariencias engañan y no definen nuestro verdadero valor. La belleza interior es lo que importa más. El verdadero valor de una persona se encuentra en su interior, en sus sentimientos, en sus acciones, en el respeto a la diversidad de ser diferentes. No es un defecto. Todos los seres somos hermosos y merecemos ser tratados con amor. Encontrar tu propio lugar a veces a partir del rechazo no significa que haya algo malo en ti, sino que simplemente estás en el entorno equivocado. El verdadero valor está en tu interior y no tenés que dejar que nadie haga algo malo por tu exterior, que te juzgue por eso.
Eso no tiene que suceder. Esa es la gran moraleja de este cuento. Este cuento del patito feo nos enseña eso. Y aquel que le decían patito feo terminó siendo el más hermoso de todos, siendo un cisne elegante y hermoso. Este cuento puede interpretarse como una parodia a la autoestima. Se considera una alegoría de la experiencia de la incómoda etapa del crecimiento de un infante. Como el cuento de hadas puede ser utilizado para hacer que los niños se sientan menos avergonzados sobre sus diferencias, la clave del cuento se resume en esta frase: ¿qué importa haber nacido en un corral de patos cuando se ha salido de un juego de cisne? Un ejemplo de la vida real podría ser para un niño que actúe diferente a los demás y no se sienta aceptado, provocándole tristeza. El cuento trae la esperanza de que esas diferencias, en lugar de ser defectos, pueden ser cualidades especiales que el futuro le premiará. Como cuando dice: crujieron entonces sus plumas, irguió su esbelto cabello y rebosante el corazón exclamó: ¿cómo podía soñar tanta felicidad cuando no era más que un patito feo? Este cuento, que aún sigue vigente, muy vigente, y nos sirve para poder mostrarle a nuestros niños que las apariencias no son lo importante, ni que no hay que juzgar por ellas, ni ellos tienen que juzgar a nadie por las apariencias, ni ser juzgados por nadie por las apariencias de ellos. Lo importante se halla en el interior, lo importante son otras cosas, no una apariencia. Algo físico no te define. Hansel y Gretel. Un humilde leñador vivía con sus 2 hijos y su nueva esposa en un bosque en las afueras del pueblo. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Todos los días el leñador trabajaba sin descanso. Sin embargo, llegó un momento en el que no les alcanzaba para el sustento de su familia. Preocupado, el leñador le dijo a su esposa una noche: no tengo lo suficiente para comprar el pan y la mantequilla que siempre. ¿Qué haré para alimentarnos y alimentar a los niños? Esto es lo que haremos, respondió la mujer. Mañana por la mañana llevaré a Hansel y a Gretel a la entrada del pueblo y los dejaré ahí. Una familia acaudalada se apiadará de ellos y vivirán una vida muy cómoda y feliz. Entonces solo tendremos que preocuparnos por nosotros. Jamás lo permitiré, dijo el hombre. ¿Cómo puedes abandonar a mis hijos? Debes hacerlo, refutó la mujer. Si no lo haces, todos vamos a tener hambre. Los 2 niños, incapaces de dormir por el hambre, habían escuchado la conversación llorando. Gretel le dijo a su hermana: Hansel, no puedo creer lo que hemos escuchado. No te preocupes, Gretel, respondió Hansel con voz tranquila. Tengo una idea. Al amanecer, la malvada mujer despertó a sus hijastros gritando: levántese ya, no sean flojos, vamos al mercado a comprar alimentos. Luego le dio a los pequeños un trozo de pan y les dijo: este es el almuerzo, no se lo coman enseguida porque no hay más. Gretel guardó el pan en su delantal y Hansel lo puso en su bolsillo de su abrigo y lo desmenuzó en secreto. Con cada paso que daba, arrojaba una miga de pan en el camino. Espéreme aquí, dijo la madrastra cuando se encontraban en medio del bosque. Ya regresó. Sin embargo, pasaron las horas sin que volviera a saber de la mujer. Tan grande era la maldad que los había abandonado sin tomarse la molestia de dejarlos en el pueblo. Hansel y Gretel se sentaron en la oscuridad y compartieron el pedazo de pan de Gretel. Pronto los 2 niños se quedaron dormidos. Cuando despertaron en medio de la noche,
Gretel comenzó a llorar y dijo: ¿cómo encontraremos el camino a casa? Hansel la consolaba diciendo: espera a que salga la luna, luego seguiremos mi camino de miga de pan hasta la casa. Sin embargo, cuando salió la luna, no pudieron seguir el camino, porque las aves del bosque se habían comido las migas. Los dos pequeños se encontraban perdidos en el bosque. Después de muchos días y noches de vagar por el bosque, los niños hallaron una casita que estaba hecha con pan de jengibre. Comamos, dijo Hansel, mordisqueando el techo mientras Gretel probaba parte de la ventana. De repente la puerta se abrió y una anciana salió, cojeando, apoyada en un bastón. Hansel y Gretel estaban tan asustados que dejaron caer los pedazos de jengibre que habían estado comiendo. La anciana sonrió muy amablemente, les dijo: soy una viejita muy solitaria, me siento muy feliz de verlos. La anciana los condujo al interior de su casa, cocinándoles una maravilla de cena. Luego los llevó a dos lindas camitas y Hansel y Gretel durmieron cómodamente. Pero la amable anciana era en realidad una bruja que usaba su casa para atrapar a los niños y convertirlos en muñecos de jengibre. Temprano en la mañana, la bruja encerró a Hansel en una jaula mientras dormía. Luego despertó a Gretel y le dijo: levántate, floja, y ayúdame a preparar el horno. Voy a convertir a tu hermano en un muñeco de jengibre. Gretel lloró al escuchar la palabra de la bruja, pero no tuvo más remedio que hacer lo que le ordenaba. Cuando la niña encendió el fuego del horno, la bruja le dio una nueva orden: métete adentro y mira si el horno está suficientemente caliente. En el momento que Gretel estuviera dentro, la bruja tenía la intención de cerrar el horno y convertir a la pobre niña en una muñeca de jengibre. Pero Gretel conocía las crueles intenciones de la bruja y respondió: no sé qué hacer. ¿Cómo entro al horno? La puerta es suficientemente grande. Mírame entrar, respondió la bruja muy molesta. Luego abrió la puerta del horno mágico y se metió adentro. Gretel instantáneamente cerró la puerta. Una vez dentro del horno, la bruja se convirtió en una muñeca de jengibre. Gretel liberó a Hansel de su prisión. A la salida de la casa de la bruja de Hansel, tropezó con un baúl lleno de joyas. Los dos niños se llenaron los bolsillos de oro, perlas y diamantes. Felices corrieron el bosque hasta que vieron a su padre en la distancia. El angustiado hombre abrazó a sus hijos con fuerza. Todos los días salía a buscarlos. Tanto era la pena que no quiso volver a saber de su malvada esposa. Hansel sacó la joya de su bolsillo y le dijo con emoción: mira, papá, nunca tendrás que volver a cortar leña. Y fue así que esta pequeña familia vivió para siempre felices. El tema principal de Hansel y Gretel es la supervivencia ante la adversidad, impulsada por la unión familiar, el amor fraternal y el ingenio. También destaca la lección sobre